vamos a empezar con la capacitación. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Sunarte Capacita. Nos encontramos con el ingeniero Helmer Niditón Huanca Sucapuca en la oficina registral de Juliaca de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El tema que tenemos esta tarde para todos ustedes es aspectos técnicos de independización de predios rurales. Y vamos ya iniciando entonces. Helmer, te dejo en uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, el tema a tratar para el día de hoy es aspectos técnicos de independización de predios rurales, ¿no? Muy bien, damos inicio. Listo. Bueno, para un mejor desarrollo de la presente exposición hemos planteado el siguiente esquema, ¿no? Hemos dividido en 4 etapas. La primera etapa consiste más que todo en lo que es la definición de independización. ¿De qué trata este acto? Asimismo, vamos a referir al aspecto de la base legal vigente que concierne al tema de independización. Asimismo, vamos a identificar la clasificación de predios, tanto de predios urbanos y rústicos, ¿no? Como segunda etapa, vamos a hablar un poco sobre los informes técnicos en los procedimientos de inscripción. Como tercera etapa, los aspectos técnicos de independización de predio rural, el cual involucra el proceso de evaluación, la elaboración de informe técnico, y asimismo estamos planteando un caso práctico, ¿no? Para que sea entendible este tema. Y finalmente vamos a abordar algunos criterios del Tribunal Registral. Definición de independización. Bueno, ¿qué es una independización? Según el reglamento de registro de predios, es el acto en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación o sin ella, ¿no? Bueno, en esta parte nos acuña un término desmembración. ¿Qué significa desmembración? En términos técnicos significa dividir un predio o seccionar o dividir en dos o a más partes, digamos, ¿no? Este término lo hemos extraído del artículo 58 del reglamento de inscripción del registro de predios. La base legal aplicable. Bueno, para el caso de independización de predios, tenemos una variedad de normativa que está vinculada a esta. La normativa que se muestra en esta ocasión es toda la normativa relacionada a la independización de predios. Principalmente en este caso el reglamento de inscripción del registro de predios, aprobada por la resolución 097-2013, la ley 29090. ¿Por qué la ley 29090? Porque nos habla más que todo en el tema de independización sin cambio de uso. El decreto supremo 029-2019 vivienda, la ley 27157 y la ley 27333 en el tema de independización de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos brinda aspectos generales. La ley 29151 y su reglamento nos habla sobre la independización de predios del Estado en este caso, y la ley 31145 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo 014-2022 MIDAGRI. Este es el reglamento que vamos a abordar un poco, más que todo en el aspecto técnico. Y asimismo la directiva 04-2020, que en este caso regula lo que es la emisión de informes técnicos en procedimientos de inscripción, servicios de publicidad y procedimientos administrativos registrales, ¿no? Y finalmente también vamos a abordar el tema de los lineamientos para uniformizar la evaluación técnica y emisión de informe técnico, ¿no? Estos lineamientos han sido aprobados por la Dirección Técnica Registral en el año 2021. Bien, la independización de predios
según la naturaleza del predio. Bueno, según la normativa, encontramos dos tipos de predios urbanos y predios rústicos. Dentro de los predios urbanos, es conocido que el trámite siguiente, digamos, es el tema de subdivisión, asimismo la regularización de edificaciones, también las unidades inmobiliarias sujetas a los regímenes establecidos en la ley 27157. Caso contrario, en este caso para predios rústicos, los trámites son los siguientes. Predio rústico en zona de expansión urbana es un trámite netamente municipal con documentación visada por el municipio en este caso, y la independización de predio rural, que es el tema a tratar en esta ocasión, ¿no? Para el caso de predios urbanos, todo trámite es mediante la municipalidad. Para el caso de predios rústicos, con la normativa actual, es a través del gobierno regional mediante el Ministerio de Agricultura, ¿no? Como en la imagen se puede apreciar, en el caso de predios rústicos tenemos los rurales y los eriazos. Se conoce que los rurales tienen una atribución al tema de la agricultura, ¿no? Y los eriazos generalmente ubicados en el litoral en la zona litoral de la costa, que son predios que de alguna manera pueden convertirse, digamos, en terrenos agrícolas, pero mediante un proceso de, digamos, de habilitación netamente para el aspecto agrario, ¿no? Y bueno, según la aplicación en las diferentes normativas. Bueno, tenemos digamos, cuatro tipos de independización que regularmente ingresan al registro, ¿no? Que es la independización de predio rural, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Está regulada mediante la ley 21, la ley 31.145 y su reglamento. El segundo es el predio rústico en zona de expansión urbana. El tercero es mediante la ley 29.151, como les decía anteriormente, respecto a predios o al saneamiento físico-legal de predios del Estado, ¿no? Y finalmente, la independización en mérito a título archivado. Bien, independización de predio rural. Como se decía anteriormente, está regulada de acuerdo al artículo 64 del reglamento, la ley 31.145 y el decreto supremo 014 de 2022. Bueno, ¿cuáles son los requisitos más comunes en este trámite? De acuerdo al artículo 64, refiere a un documento privado, ¿no? Que generalmente es una escritura pública, ¿no? Prácticamente ese es el título que da mérito a la inscripción. Y el documento técnico que acompaña a esta es, tanto en zona catastrada o no catastrada, es el certificado de información catastral. Y justamente eso en un pleno ya se ha indicado de que si el predio se encuentra en zona catastrada o no catastrada, el requisito o el documento técnico en este caso es el certificado de información catastral, ¿no? Y justamente eso está confirmado en la ley 31.145 y su reglamento, donde nos indica que el documento técnico para la independización de predios es el certificado de información catastral, tanto del área a independizar como del área remanente. Y bueno, acá ya no se presenta plano como anteriormente lo hacía, mediante los trámites en que en su momento los realizaba el verificador catastral, ¿no? Debo señalar también que el tema de independización rural tiene una condicionante, que previamente ya debió estar inscrito el predio de mayor extensión. Es decir, para yo sujetarme al tema o al trámite de independización de predio rural, se entiende que ya debe tener un antecedente inmatriculado o una partida registral plenamente identificada, ¿no? Tanto en sus linderos y medidas perimétricas, que seguramente debe tener plano o en su defecto no, ¿no? Y bueno, los informes técnicos en los procedimientos de inscripción. En esta parte vamos a hablar un poco, vamos a ahondar en el tema de los informes técnicos. Es decir, cuál es su vinculación con los procesos de inscripción. Y bueno, los actos que requieren informe previo de catastro. De todos los actos que se enumeran en esta pantalla, es acorde a la Directiva 01/2024-2020, donde nos habla de las inmatriculaciones, la acumulación e independización de predios que no provienen de lotizaciones o habitaciones urbanas inscritas. Y bueno, aquí claramente identificamos que este trámite de independización requiere informe previo de catastro. ¿Y por qué? Porque se entiende que el predio
matriz va a sufrir una modificación física. Es decir, que si en un inicio se inscribió con 100 hectáreas, posiblemente ya no van a ser 100 hectáreas, se van a reducir su área, ¿no? Si fuera una compra-venta, seguramente no requiere documentación técnica y el registrador solamente inscribiría el traslado de dominio, pero en este caso, al sufrir una modificación, necesariamente requiere un informe técnico del área de catastro, ¿no? Asimismo, muestro los demás actos, ¿no? Que son inscripción de medidas perimétricas y lotizaciones, la rectificación, modificación, delimitación o determinación de área, linderos o medidas perimétricas, ¿no? Y demás actos que seguramente en próximas presentaciones se van a tratar. Aspectos técnicos de independización del predio rural. ¿Cómo inicia este proceso de evaluación por las oficinas de catastro? El primer paso que se realiza cuando se presenta el título, en este caso a SUNAR, es con la revisión de los requisitos técnicos presentados. Acorde a la Directiva 04-2020, se revisa y se verifica en primera instancia que el acto solicitado esté contenido, digamos, dentro de los informes que requieren informe previo de catastro, ¿no? Asimismo, los aspectos específicos de acuerdo al reglamento, que en su mayoría le compete, es decir, respecto a los requisitos, claramente le compete al registrador, ¿no? Pero en este caso se verifica la formalidad de la documentación técnica. En su momento se verificaba que el plano cumpla con todas las formalidades del caso. Es decir, que esté dibujada a una escala correcta, que el predio o en el plano perimétrico esté claramente definido los linderos del predio. Sin embargo, con la modificación de la normativa, actualmente el plano ha sido reemplazado por un certificado de información catastral que tiene datos generales, tiene área, perímetro y el centroide en este caso. Es decir, lo que anteriormente se verificaba, es decir, el entorno inmediato, los elementos perecederos que existieran en el lugar, actualmente con el certificado de información catastral no es posible su verificación, ¿no? Y como segundo paso, digamos, es la verificación de los datos técnicos. Acorde a la Directiva 04-2020, las oficinas de catastro verifican, como decía anteriormente, que los planos estén elaborados a una escala que permita la correcta visualización de la información del polígono presentado, ¿no? Los mismos que deben ser, y que en su momento debieron ser concordantes con el plano y la memoria descriptiva, ¿no? En la actualidad ya no se adjunta la memoria descriptiva. Asimismo, como líneas generales, se verifica, en otros tipos de independización, se verifica que la memoria descriptiva y el plano contengan la misma información técnica, ¿no? En caso de discrepancias, prevalece claramente lo del plano, el cual debe precisarse en el informe técnico, ¿no? Asimismo, si faltan datos técnicos como el norte geográfico, la cuadrícula o la grilla o algún nombre del titular, las oficinas, los técnicos de catastro prosiguen con la evaluación del título, o prosiguen con la evaluación. Y digamos, ese defecto o falta de algún dato técnico se advierte en los informes técnicos, ¿no? Y bueno, digamos, el tercer paso que el técnico de catastro realiza en este trámite de independización es la reconstrucción y ubicación, que claramente consta en el proceso de reconstruir el polígono del predio en trámite. Generalmente se manejan dos datos técnicos en este caso, ¿no? El tema de las coordenadas UTM o los ángulos internos y medidas perimétricas, ¿no? Para el caso actual, para la independización del predio rural, es muy importante el archivo digital. Como ustedes han podido apreciar, el certificado de información catastral ya no contiene las coordenadas UTM del polígono materia a independizar. ¿Eso qué significa? El técnico de catastro requiere de manera obligatoria el archivo digital. Asimismo, según la naturaleza del predio, es posible identificar también, si fuera un predio rústico en este caso, claramente otros elementos técnicos serían digamos, los elementos topográficos que nos permitan determinar, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué dice? Para el caso de predios rústicos, la información utilizada para la ubicación del polígono graficado en la base gráfica registral debe ser concordante entre sí. ¿Qué significa? Posterior a la reconstrucción del polígono en base a las coordenadas UTM, esta debe estar reflejada también al plano de ubicación que se grafica. Es decir, no hace basta que yo adjunte las coordenadas UTM y yo presente en el plano de ubicación solamente el polígono. Es necesario que se grafique el entorno inmediato con los detalles topográficos o referencias que nos permitan confirmar esa ubicación tanto de las coordenadas acorde a la realidad, ¿no? Cuando los planos del lote matriz presentados para los actos de independización no concuerdan con el plano inscrito respecto de su ubicación, o no se encuentran con planos en el título archivado, se procede a evaluar solo los planos de los lotes de independizar, teniendo en cuenta el área y perímetro del antecedente registral, ¿no? ¿Qué significa esto? Sucede que a veces en los procesos de independización de predios, el verificador en su momento reconstruía el predio matriz. O el otro caso es que el predio matriz no tenía plano. Entonces, en estos casos, la única documentación que se verifica o que se evalúa en este caso es los planos del predio independizado. Y asimismo, en el informe técnico se debe referir que no ha sido materia de evaluación los planos del predio matriz, por cuanto el trámite rogado en este caso no correspondería pues a una rectificación de linderos o medidas perimétricas del predio matriz, tan solo a la independización, ¿no? Contrastación del polígono con la BGR. Una vez que ya se tenga el polígono reconstruido, el siguiente paso es introducir ese polígono a la base gráfica registral. Lo que se hace es un contraste del polígono del predio en evaluación con el subgrupo de la base gráfica que refiere a la base gráfica de predios inscritos en este caso. Se verifica las partidas identificadas acorde a los sistemas registrales y revisión de títulos archivados. De identificarse partidas registrales, se revisan todos los asientos registrales, incluso los que modifican al predio, ¿no? Esto generalmente ocurre para casos de predios urbanos, ¿no? Si el predio matriz no tuviese plano, recurrimos a los segundos actos, que puede ser una declaratoria de fábrica o habilitación urbana, ¿no? Para la reconstrucción, también es posible realizarla en base a la descripción literal, ¿no? Es decir, si en un trámite de independización, las oficinas de catastro, en este caso el técnico de catastro, encuentra, ubica o determina que por el ámbito de estudio existen partidas electrónicas que no contienen el plano, en el informe debe advertir esta situación, es decir, que en el ámbito de estudio se han encontrado partidas electrónicas que sin embargo no es posible determinar una superposición con el mismo. Asimismo, este contraste con la base gráfica nos permite determinar si el ámbito se encuentra con inscripción o sin inscripción, ¿no? Asimismo, determinamos una superposición parcial o total. Asimismo, en el informe debe precisarse el área de afectación, ¿no? Por otro lado, también es un caso muy recurrente el tema de una superposición preexistente. Sucede que en el trámite, hay una rogatoria de un predio, de una partida electrónica X, sin embargo, en el ámbito de estudio se ha encontrado una partida Y. Es decir, de acuerdo al análisis de superposición, el técnico de catastro ha determinado que el predio, materia de independización, se encuentra tanto en la partida X y en la partida Y. En esos casos, ese defecto el técnico debe advertirlo en el informe técnico de catastro, ¿no? Asimismo, si en el contraste se encuentran títulos en trámite y los cuales se superponen a la rogatoria de independización, también debe ser advertida en el informe técnico de catastro y en el gráfico complementario, ¿no? Y bueno, en esta parte del informe técnico, una etapa final, digamos, es la revisión de las plataformas informáticas, ¿no? En las oficinas de catastro, y asimismo está regulado esto en la Directiva 04/2020, que nos indica que posterior a la contrastación con la BGR, también es importante la consulta con la información gráfica
de zonas arqueológicas, zonas de dominio restringido, áreas naturales protegidas, fajas marginales, lagos, lagunas y zonas de riesgo a través de plataformas informáticas. ¿Y cuál es la finalidad justamente de esta revisión de las plataformas? Advertir al registrador que el predio en materia de trámites podría estar afectado en este caso por una faja marginal o podría ubicarse en una zona de riesgo. Asimismo, si se identificase una afectación, dicha situación debe estar referida o indicada en el informe técnico de catastro, ¿no? Elaboración del informe técnico. Supongamos que una vez realizada el contraste con la base gráfica registral, no se ha encontrado, digamos, superposiciones con colindantes, no se ha encontrado superposición con títulos en trámite. El siguiente paso, digamos, es la elaboración del informe técnico, ¿no? Y la Directiva 04-2024 ¿no? nos brinda algunos aspectos, digamos, que se debe tener en cuenta en el informe técnico, ¿no? Que dice que este informe técnico debe tener una redacción clara, precisa, precisa y concluyente, ¿no? Se debe indicar los documentos de estudio. En este caso, para el trámite sería la escritura pública, el certificado de información catastral y el archivo digital. Ya nos adjuntaría el plano en este caso, ¿no? Asimismo, en el informe técnico se debe consignar las partidas analizadas. Si solamente se ha identificado el predio matriz, solamente va a haber una partida registrada. Asimismo, se debe consignar el título archivado que dio mérito a la inscripción, ¿no? Asimismo, se adjunta el gráfico complementario. Y bueno, las conclusiones del informe técnico debe señalar lo siguiente: si el área y medidas perimétricas corresponden a la poligonal de algún predio inscrito, si se encuentra parcial o totalmente en algún predio inscrito, si está en zona sin antecedentes registrales, si no se puede establecer indubitablemente la existencia de un predio inscrito, y se ubica en zona arqueológica, intangible, de dominio restringido, reservas naturales o zonas de riesgo. Estos aspectos que acabo de enumerar deben estar referidos como una conclusión en el informe técnico. Asimismo, en los lineamientos que en su momento ha aprobado la DTR, también nos da unos aspectos clave que debe tener en cuenta el técnico de catastro al momento de emitir los informes técnicos, ¿no? ¿Qué es? A ver, en los informes técnicos se debe consignar también la ubicación del predio, ¿no? Que generalmente para el caso de predios urbanos son dirección, la manzana, lote, la unidad catastral. Para el caso de predios rústicos, el sector de jurisdicción, ¿no? Asimismo, en el informe técnico se debe informar de qué manera ha sido graficada y ubicada el polígono del predio a independizar. Puede ser tanto por coordenadas UTM o distancias y ángulos internos, ¿no? Asimismo, como se indicaba anteriormente, las partidas analizadas o las que están relacionadas en el ámbito de estudio. Y también se debe verificar si el ámbito de estudio se encuentra sobre título pendiente o observado, ¿no? Y finalmente, como anteriormente ya en la Directiva 04-2020 se había referido, determinar si se ubica total o parcialmente en una área natural protegida, una zona de amortiguamiento, una zona arqueológica o fajas marginales, ¿no? U otros aspectos relevantes, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que realiza el técnico de catastro en la evaluación de un trámite de independización. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico, que es una independización rural en mérito a escritura unilateral de renuncia de área. Seguramente ya todos conocen los requisitos para este caso, pero vamos a renombrar. En este caso, el usuario adjunta una escritura de adjudicación e independización. Asimismo, adjunta una escritura de renuncia de área, otorgado unilateralmente en este caso, ¿no? Adjunta un certificado de información catastral y adicionalmente adjunta un plano de ubicación donde describe el predio matriz y el área que ha sido, digamos, materia de renuncia de área, ¿no? En este caso, en primera instancia, cuando se presentó este título, el usuario no adjuntó el archivo digital. Consecuentemente, a pesar de que en los planos presentados se indicaban, digamos, las coordenadas UTM,
En este caso, el técnico de catastro indicó en su informe que quedaba pendiente la calificación de este título por cuanto no se había adjuntado el archivo digital, ¿no? Entonces, para estos casos de independización en mérito a escritura unilateral de renuncia de área, es fundamental que en los informes técnicos de catastros, que en el informe de catastro, se indique de manera fehaciente o indubitablemente que el polígono resultante de la renuncia de área se encuentre circunscrito dentro del polígono primigenio. Es un, es un aspecto muy fundamental para este tipo de trámites eh, que se realizan con escrituras unilaterales de renuncia de área. Entonces, esto es el informe técnico que en su momento se ha emitido. Aquí se puede apreciar los documentos que en su momento ha adjuntado, que son los partes notariales, el certificado de información catastral referido al datum WG84, la memoria descriptiva del área en materia de renuncia, digamos, en este caso el polígono primigenio, asimismo del plano que de alguna manera demostró que el polígono resultante de la renuncia de área se encuentra circunscrito dentro del polígono primigenio, ¿no? Asimismo, la partida registral analizada, en este caso es solamente la partida matriz, y anteriormente, en un trámite de independización regular, generalmente se coloca los datos técnicos de la denominación del predio, el área, el perímetro y las medidas perimétricas, tanto por el norte, el este, sur y oeste. En este caso, los únicos datos que se consignan en el informe técnico es el código, la unidad catastral, la denominación del predio, el área y el perímetro. Y en este caso, el informe técnico de catastro concluye que el predio, materia de independización, se encuentra formando parte de la partida 050-47-094. Y respecto a los cálculos realizados, se encuentra de alguna manera concordante, ¿no? Y se adjunta el gráfico complementario, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que realizan los técnicos de catastro en este trámite. Se entiende que para este caso específico no se ha detectado superposiciones con predios colindantes, como se puede apreciar en el gráfico, no se ha advertido de partidas encontradas en el ámbito de estudio. Consecuentemente, se entendería que técnicamente este trámite está conforme. Bueno, va a depender del registrador y los aspectos y los requisitos que seguramente lo ha adjuntado en este caso el usuario y para su prosiguiente inscripción, ¿no? Y para finalizar, vamos a analizar algunos criterios del Tribunal Registral que refieren sobre el tema de independización de predio rural, ¿no? A ver, procede la independización cuando no se determinar que forma parte de la partida invocada. Bueno, de acuerdo al artículo 59 del reglamento, nos indica que sí, procede, sí cumple los demás requisitos y en tanto no exceda el área del predio matriz. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo solicito una independización de un predio matriz, el cual no tiene plan? Sin embargo, yo tengo todos los requisitos que de alguna manera me aseguran que mi predio forma parte de ese predio matriz. Entonces, en este caso, el tribunal indica que sí es posible. Entonces, seguramente en las oficinas de catastro, en su informe técnico, van a indicar que no es posible determinar de forma indubitable que el predio en materia de independización se encuentre circunscrito dentro de la partida rogada, por cuanto no obra los planos archivados. Esa situación seguramente lo va a analizar el registrador y teniendo en cuenta este precedente, seguramente debería de proseguir con su inscripción en este caso, ¿no? El siguiente precedente también es respecto al antecedente registral en la independización. ¿Qué nos dice? Cuando en el informe del área de catastro se hubiera señalado que la porción materia de transferencia está comprendida dentro del ámbito de dos o más partidas registrales, aun cuando una de ellas no exista absoluta certeza, procederá a inscribir el título, reputándose como antecedente registral al indicado por el solicitante, sin perjuicio que el registrador informe sobre la duplicidad advertida. Esto es más que todo referido al tema de superposiciones preexistentes, ¿no? Es decir, si el área de catastro determina que por el ámbito de estudio hay dos partidas, se han encontrado dos partidas, y seguramente puede ser que exista superposición con ambas,
Pero en este caso, ¿qué nos dice el tribunal? Que sí debería de proseguir la independización de la partida rogada sin perjuicio que el registrador informe. Justamente el registrador, estas situaciones o estas anomalías que son las duplicidades, nos informa la UREG para su trámite correspondiente, ¿no? Asimismo, tenemos algunos alcances también sobre algunos precedentes, ¿no? Alcances del carácter vinculante del informe emitido por el área de catastro. En varias resoluciones del tribunal se ha indicado que el informe del área de catastro es vinculante para el registrador, siempre que se refiera a aspectos estrictamente técnicos. Es ya conocido este párrafo. Asimismo, para el caso de independización, dice, el supuesto excepcional de independización en el que no sea factible determinar el área, linderos o medidas perimétricas del predio remanente faculta al interesado únicamente a omitir la presentación de la documentación técnica relativa a dicho remanente y no los demás requisitos para la independización. Bueno, en esa parte nos habla respecto al área remanente. Recordemos que inicialmente se indicó que para el trámite de independización se debe presentar la documentación técnica del área a independizar y del área remanente. Y para presentar el plano de área remanente, es fundamental que el predio matriz tenga o esté determinado con coordenadas UTM o en este caso certificado de información catastral. ¿Qué pasa si el predio matriz está determinado con un plano catastral o un plano perimétrico que no tiene elementos técnicos que permitan, digamos, definir con claridad los límites o los linderos del predio matriz? No es factible, es, por no decir imposible, presentar un plano que de alguna manera nos demuestre el saldo que estaría quedando en este caso, ¿no? En este caso, lo que correspondería es acogerse a la cuarta disposición complementaria y obviar el tema de la presentación del plano de área remanente, ¿no? Asimismo, a ver, informe técnico emitido por el área de catastro. El área de catastro no puede solicitar al administrado plano a escalas gráficas diferentes a las previstas normativamente. Asimismo, cuando se requiera la presentación de planos con nueva escala, deberá especificar la escala idónea necesaria para emitir el informe técnico. En este caso, ¿qué nos dice en este caso el tribunal? De que en este caso el técnico de catastro está facultado de alguna manera a solicitar la escala al cual debería de presentarse. Asimismo, bueno, respecto al certificado de información catastral, en este precedente de observancia obligatoria nos indica, ¿no?, que el certificado de información catastral regulado por el reglamento de la ley 31145 es requisito para la inmatriculación o modificación de predios rurales, independientemente si se ubican en zona catastrada o no. Con esto nos confirman que el documento técnico que da mérito a la inscripción de este trámite es el certificado de información catastral, ¿no? Y asimismo, también quería mostrarles este precedente que ha sido dejado sin efecto, ¿no? Recordemos que este precedente indicaba que las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidos legalmente para calcular el área o medidas perimétricas. Anteriormente indicaba que solamente se utilizaba para ubicar el predio, más no para el cálculo de área y medidas perimétricas. Este precedente se ha quedado sin efecto. Seguramente próximamente va a haber un nuevo pronunciamiento respecto a este tema y que claramente involucra a los trámites, porque recordemos que las coordenadas UTM sí nos permiten calcular el área y medidas perimétricas. Bueno, de esta manera culmino la presentación. Estoy atento a alguna consulta referida al tema de independización de predios rurales. Muchas gracias. Ok, Jaime, gracias por tu presentación. Vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas. Si alguna de las personas en sala tiene alguna consulta, por favor, le vamos a solicitar que levante la mano. Pues, señora Catalina, por favor, activar micrófono. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, Sí, bueno, gracias al ponente, realmente ha sido bastante didáctico y bien directo a algunos interrogantes que ya se han despejado, pero permítame de repente dividir mi pregunta en tres partes, porque usted ha mencionado varias cositas que a nivel de registros no necesariamente todavía creo que se ponen de acuerdo. De primera, mencionó que en la actualidad para que esto acceda al registro se necesita, bueno, obviamente la escritura pública, el tema de los planos, entre paréntesis, hay que dejar
ahí la cuestión de que usted mencionó que ya no se necesita la memoria descriptiva, los planos y el archivo digital. En mi primera pregunta, o la primera parte de esta pregunta es, ¿a qué se refiere con el tema de archivo digital? ¿Qué es lo que va o qué cosa contiene ese archivo digital? Muy bien. Ya, respecto a la presentación del plano, dentro de los trámites de independización existen varios, digamos, hay algunos que en la actualidad sí se presentan plano. Por ejemplo, la independización sin cambio de uso ubicados en zonas de expansión urbana es un trámite de independización que claramente, en este caso, lo visa el municipio. Se continúa presentando los planos y las memorias descriptivas. Pero para caso de predios rurales, el documento técnico en este caso es el certificado de información catastral. Y el archivo digital que mencioné en este caso es el CD, el cual debería de contener, no sé si el archivo shapefile o el archivo DWG del polígono materia de independización. A eso refiere, el CD en otras palabras. Ah, permítame entonces en esa parte. Esa parte es netamente técnica, digamos, corresponde a un ingeniero civil o a un arquitecto. El tema Exactamente, es que te he mencionado archivos con extensión que efectivamente se manejan a nivel de ingeniería o de construcción como tal. que exactamente, Eso, claro, tratándose, para hacer, digamos, un pequeño resumen sobre esa parte, tratándose de predios, de independización de predios rurales, o sea, exacto. escritura pública, el tema de El certificado de información catastral. el certificado de información catastral que es obligatorio y está en base al tema del BGR, ¿cierto? A la base gráfica registral. Y el CD, como usted menciona, o el USB en todo caso de lo que corresponde a la parte ingeniera o a la parte de arquitecto, Sí, ¿cierto? Eso sería sí, así. Y menciona que en el caso de se trata de independización de predios, eh, que son de expansión urbana. Estamos hablando que son netamente predios que no necesariamente son rurales, sino urbanos, sino rurales, pero en progreso, ¿no? En zona de exacto. expansión. Y no necesitarían cambio de uso, menciona, significa pues que, claro, no hay que tramitar el tema de justamente hacer un trámite de registrar, digamos, o en este caso municipal diferente, sino que además en esa situación se maneja a nivel municipal y se necesita el tema de solamente las firmas a nivel municipal, me dice usted, ¿correcto? Sí, Entonces, sí. si esto es así, le pregunto, ¿ya no se requiere la legalización de firmas de ese funcionario o del arquitecto o el ingeniero que firme los planos, ¿cierto? Porque algunos registradores, o sea, creo que no se ponen de acuerdo sobre eso. Algunos dicen que sí se necesita todavía la legalización de firmas y otros que no es necesario porque si habiéndose tramitado por un tema, por ejemplo, municipal o regional incluso, tratándose de bienes del Estado, ya no se necesitaría que se legalice la firma de ese funcionario o de ese, en este caso, ingeniero, ¿no? O sea, o arquitecto que ha firmado los planos, ni siquiera del propietario, persona natural o jurídica de ese predio. ¿Eso es así todavía? A ver, le comento respecto al aspecto técnico. Lo que pasa es que los técnicos de catastro no revisan el tema de formalidad. Es decir, si yo presento o solicito una independización sin cambio de uso vía municipal, y si digamos que el plano no está avisado, digamos, el técnico de catastro está facultado para proseguir con la evaluación. Ya va a depender del registrador, porque él es el competente para revisar el tema de formalidad, el tema de habilitación, tal vez de los verificadores, de oficiar, digamos, de que, de que si la resolución adjuntada es fiel o copia fiel de que es lo que en su momento ha aprobado la municipalidad. Entonces, no le compete, digamos, a las oficinas técnicas, en este caso, digamos, esa verificación, ¿no? Ah, ok, justo eso es lo que decía, a nivel de catastro, eso no, digamos, ustedes no lo califican, sino eso lo ve el registrado justo por decir, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no respecto Sí, a ello. en este O caso no se verifica. no se verifica. Y tampoco usted ha tenido la experiencia de que el registrador le consulte esa parte porque en realidad pues ya no se necesita la firma de ello, ¿no? Pero bueno, algunos registradores todavía están con eso. Y finalmente, permítame, usted mencionó que ya no se requiere el tema de la memoria descriptiva, entonces estamos hablando de que solo se requeriría el certificado de parámetros urbanísticos, ya no incluso el plano
relacionado a ello, porque son planos de ubicación, medidas perimétricas y era memoria descriptiva. Ahora, entonces, ¿cuál sería esa parte? A ver, por ejemplo, en este caso, anteriormente en las partidas registrales de independizaciones rurales se consignaba la denominación del predio, el área, perímetros y las medidas perimétricas por el norte, el este, el sur, es decir, se describía la descripción de colindancia. Eso aparecía en las partidas. Pero con la normativa actual, los únicos datos técnicos que se va a consignar en el asiento registral, en este caso, va a ser la denominación del predio, el área y perímetro. Si se da cuenta, ya no se consignan los linderos y medidas perimétricas del predio matriz, o mejor dicho, el predio independizado en este caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la memoria descriptiva estaría suplida, en este caso, por la escritura pública. Ah, ok. Entonces se entendería que a nivel, incluso del audio, perdón, del audio del CD que menciona, del USB, donde están la parte técnica en sí, solamente se estaría pues presentando básicamente un plano de ubicación, o sea, físicamente o en CD, bueno, en USB, porque efectivamente ya el tema de la memoria descriptiva, porque la memoria descriptiva es una suerte también como de cuando uno pide un CIR, un certificado, perdón, un CRI, un certificado registral inmobiliario. Para mí la única diferencia como abogada es que es como una copia literal, solo que en la parte de la primera hoja hay un resumen, ¿no? Pero eso sí, bastante completo, de lo que hay en toda esa cantidad de hojas de copias certificadas. Entonces, si eso es básicamente para hacer una analogía, o era una memoria descriptiva, ahora solamente sería un plano de ubicación, porque ya no el tema de medidas perimétricas y demás, incluso seguramente, y por lo que he visto, muchos ingenieros o arquitectos ya lo incluirían ahí mismo. O sea, ya no habría eso, bueno, como una suerte de solo garantizarse a sí mismo, al cliente, de repente al usuario, de que se está haciendo de esa manera, pues, ¿no? Porque como bien ha mencionado, el tema de la memoria descriptiva era solo eso, ¿no? Lo que aparecía. Y si ya van a colocar eso en el tema de los asientos registrales, no tiene sentido efectivamente que sea más que un solo plano de ubicación, que quizás sea una suerte de dos por uno, por decirlo de alguna manera, incluirlo ahí si lo desea, siempre que quede claro el tema efectivamente de lo que ha mencionado acerca de coordenadas y demás, que bien puede hacerse exacto dentro de un plano de ubicación. Sí. Sí, Sería así. sí, a ver, le comento un poco. Por ejemplo, en los trámites actuales sucede que hay usuarios que todavía adjuntan la escritura pública, el certificado de información catastral. Adicionalmente, continúan adjuntando el plano y la memoria descriptiva firmados por el verificador catastral y el archivo digital. En este caso, en el informe se refiere de que no ha sido materia de evaluación el plano y memoria descriptiva adjuntada, por cuanto el único documento técnico inscribible en este caso es el certificado de información catastral. Entonces, consecuentemente, seguramente si se inscribe o si se va a devolver esa documentación al usuario, ¿no? Ah, vaya, ok, ok. Entonces, para el área técnica, en realidad, el que presenten los planos, por eso le decía, no una suerte de decirle al cliente, sí, mire, ¿sabe qué? O sea, por si acaso hay que hacerlo, una cosa así, para decirlo en temas coloquiales, disculpe. De todas formas, lo que ustedes revisan es el certificado de informe catastral, nada más. Exacto. Por eso el archivo digital es muy fundamental, porque si se da cuenta, el certificado no tiene coordenadas UTM. Es decir, no hay manera de que el técnico reconstruya, porque no existen las del cuadro de datos técnicos. Consecuentemente, el archivo digital es muy fundamental para este trámite, ¿no? Claro, el archivo digital en realidad está reemplazando pues al tema de la memoria descriptiva, los planos, es que tiene todos los planos de ubicación, medidas Exacto, perimétricas y de colindancia. exacto. Entonces, esto se resumiría en escritura pública y básicamente el archivo digital y el certificado de informe catastral. Sí, muy bien. Ese serían los requisitos, ¿no? Se Muy entiende bien. que también para la emisión de los certificados de información catastral, previamente han sido sujetos a una evaluación en campo, ¿no? Es decir, obviamente el gobierno regional, mediante sus oficinas, en este caso el Ministerio de Agricultura, han tenido que ir a campo, verificar que en los planos, porque obviamente para yo solicitar el certificado de información catastral, tengo que adjuntar los planos, el archivo digital, para que motoren este certificado. Entonces, en este caso, el que valida pues, la documentación es el gobierno regional en este caso, ¿no? Claro, finalmente para complementar mi pregunta sería, entonces, ese certificado de informe catastral, ustedes lo van a analizar de acuerdo a lo que también, digamos, tienen ustedes en registro y que no necesariamente podría coincidir. Es decir, o sea, la municipalidad o el gobierno regional puede
puede, bajo la base, ¿no?, de que puede o tiene catastro y hace el informe. Pero usted, al momento también de verificar su propia base con el tema de la base gráfica registral, no hay, digamos, una coincidencia del 99.9%. Entonces, ustedes sí, digamos, harían una observación y bueno, igual va a pasar al registrador, porque ustedes no están efectivamente en la competencia de sencillamente que esa parte de la calificación la detengan el trámite registral, pero sí observaría el tema del informe técnico catastral que han presentado. Bueno, en este caso, las oficinas de catastro, bueno, no observan, más que todo lo que hacen es advertir por algunos defectos técnicos que se puedan encontrar, ¿no? Generalmente lo más habitual son superposiciones, ¿no? Recordemos también de que la base gráfica registral no es una base que lo ha realizado la SUNAR propiamente, sino es un inventario físico legal digamos, de todas las inscripciones que hayan realizado las entes generadoras de catastro, ¿no? Llámese COFOPRI, gobierno regional, los trámites particulares que en su momento se han realizado. Entonces, en primera instancia, la SUNAR o las oficinas técnicas de catastro de la SUNAR no son entes generadores de catastro. Lo único que se hace es se publicita las inscripciones, ¿no? Ok, ok. Entonces, si por ejemplo se tiene que hacer uno de un predio rural netamente, perdón, un predio urbano netamente, ese informe uno lo solicitaría directamente a la oficina de catastro de usted, por ejemplo, de la zona registral número 9, o Mm, tiene que hacerse de todas maneras vía municipalidad el tema de eso, o las dos cosas. Bueno, existen varios trámites. Bueno, como le digo, en este caso estamos tratando el tema de independización rural, parece que nos salió un poquito del tema. Y existen varios trámites. Hay un sinfín de trámites que se pueden realizar vía municipal, vía prescripción, vía judicial, vía el gobierno regional. Entonces, en este caso, Claro. como se ha indicado, los requisitos para el trámite de independencia son escritura, certificado y archivo digital, ¿no? Me parece que ya hemos dado respuesta a su Y con esta consulta. parte sí ya, y finalizo con esto. ¿Sigue siendo vinculante el tema de ustedes el informe? O sea, que hagan, y las salvedades, porque recordemos que antes era vinculante, y, o sea, el tema de que, no, se encontró una superposición, pero se aplicaban tolerancias, y se aplican en la realidad todavía, o tolerancias registrales, ¿no? En la Y, actualidad, esas tolerancias existen todavía como tal, y ya no es vinculante su informe. a ver, por ejemplo, por ejemplo, el tema, bueno, para finalizar un poco, el tema de tolerancias catastrales no se aplica en una cuestión de superposición. Es decir, si me superpongo 20 metros cuadrados a mi colindante y estoy dentro del rango de tolerancias, digamos, no existe esa situación. El rango de tolerancias catastrales se aplica cuando, digamos, mi documentación técnica, no, mejor dicho, en mi documentación legal, me vendieron 200 metros cuadrados, pero voy a campo y no encuentro 200, sino 205 metros cuadrados. Hay una diferencia entre lo que me han vendido y la situación real. ¿Qué significa? Que yo no voy a solicitar una escritura de modificación o una escritura de aclaración. Se entiende que esa diferencia de 5 metros cuadrados se encuentra dentro del rango de tolerancia catastral y yo presento tal cual a mi escritura. Pues. No hay necesidad de que modifique las medidas de mi escritura. A eso se refieren, ¿no? Las tolerancias catastrales, más no a superposiciones. Ok, que muy agradecida con su explicación. Le agradezco, que tenga muy buena tarde, muy didáctico. Gracias. Helmer, vamos a continuar, por favor. José Alberto Donaire, si puede activar su micro. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Adelante. Sí, Sí, buenas adelante. tardes. Sí, mi consulta era, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta disposición y el tercer párrafo del artículo 59? Quería saber esa diferencia y si podría darme un ejemplo en qué casos aplicar. Correcto. Por ejemplo, el tercer párrafo que usted menciona, en este caso es cuando existe una rogatoria de independización eh, sobre una partida X que en el acervo registral, o en este caso en el archivo, no contiene plano. Es decir, estoy solicitando la independización de 1 hectárea de un predio matriz de 10 hectáreas. Pero ¿qué pasa? Que mi antecedente registral no tiene plano. Entonces, cuando yo presento mi trámite de independización, seguramente las oficinas técnicas de catastro van a informar que no es posible determinar que la independización rogada se encuentre circunscrito dentro de mi antecedente registral. ¿Por qué? Porque no tiene plano. Entonces, esa situación
no, de alguna manera no limitaría el trámite en este caso o la inscripción, ¿no? Ya va a depender del registrador, del análisis, del tracto sucesivo y demás para que se inscriba el predio. A eso refiere el artículo 59 en este caso. Y el tema del plano de área remanente. Digamos que mi predio matriz, del cual yo estoy solicitando la independización, se ha inscrito con 100 hectáreas. Y resulta que ese predio matriz se ha inscrito en su momento con planos con coordenadas UTM. Y por cuestiones de trámite yo quiero solicitar la independización de 50 hectáreas, de la mitad. Y obviamente, posterior a esa independización o de realizarse esta independización, seguramente va a quedar 5 hectáreas. Pero para el registro es muy importante que este saldo esté correctamente determinado tanto en área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, si se ha determinado con coordenadas UTM de la matriz, también es posible determinar el plano de área remanente del saldo de lo que va a quedar, ¿no? Entonces, a eso refiere. Ya, ¿se puede independizar más de un lote acogiéndome al artículo 59 o la cuarta disposición? Por ejemplo, de acuerdo al artículo 59, sí. Es decir, si digamos, el predio de matriz se ha inscrito 100 hectáreas, con 100 hectáreas. Entonces, en mi trámite, haciendo sumatoria de todos los polígonos que yo estoy solicitando la independización, sumados me da 80 hectáreas. Si se da cuenta, gráficamente no podemos determinar que está dentro, pero sí numéricamente sí, pues, ¿no? O sea, 100 hectáreas es mucho mayor que 80 hectáreas, suma de los 10 o 20 polígonos que se esté rogando en este caso. Entonces, sí es posible, siempre y cuando no exceda el área del predio matriz, ¿no? ¿Cuál es, disculpe, cuál es la condición para acogerme o bien a la cuarta o al artículo 59? Que al momento de comprar el plano, registros públicos, me responda que no existe plano legajado, ¿o cuál sería la condición? Sí, a ver, una recomendación general que voy a hacer es, por ejemplo, para cualquier tipo de trámite, sea urbano, rural o ubicado en zona de expansión urbana, es fundamental el tema de la búsqueda catastral. Es el primer acercamiento, digamos, al registro. ¿Por qué? Porque me va a permitir conocer la situación registral de mi predio. Es decir, si en la búsqueda catastral me indican que mi predio se encuentra totalmente superpuesto a la partida X, se entendería que el trámite a seguir va a ser una independización. Pero ¿qué pasa si en la búsqueda catastral me indica que mi polígono en materia de consulta se encuentra sobre ámbito donde no se puede establecer de forma indubitable que se encuentre sobre algún predio inscrito? Existe la posibilidad de que sea inmatriculación en primera instancia o también una independización, porque puede haber que existan predios inscritos en esa zona, pero que no estén determinados en la BGR. Entonces, eso es, digamos, de alguna manera, un primer acercamiento para hacer un trámite de inscripción. Por ejemplo, para acogerme yo a la cuarta disposición complementaria, de primer plano, si mi antecedente no tiene una inscripción con coordenadas UTM o no tenga certificado de información catastral y que se haya inscrito con un plano catastral que generalmente es referencial, lo correcto es, y en este caso los técnicos de catastro informan o actúan de oficio en su informe técnico indicando de que en este caso la presentación del plano de área remanente se encuentra dentro de la cuarta disposición complementaria, ¿no? Y que no es necesario presentar el plano. Entonces, esos serían los aspectos que deberías de considerar en tu trámite, ¿no? Ya, gracias. La última consulta. Si quiero independizar un predio y revisaba el portal de restos arqueológicos, veo que dentro de la independización que quiero hacer existe un polígono que no tiene resolución. Es algo, se podría decir, provisional. ¿Sería motivo de observación mi independización? Bueno, en este caso, lo que hace el técnico de catastro es informar justamente estas afectaciones que se puedan dar tanto por fajas marginales o algún área natural protegida. Ya va a depender de la parte legal, en este caso del registrador, si esta situación puede ser, digamos, o puede afectar en este caso la inscripción. Para caso de independizaciones, si se advierte que el predio en materia de independización se encuentra afectado por un río, y seguramente capaz no tiene
la faja marginal delimitada, entendería que no sería obstáculo para que prosiga el trámite de independización. Pero al final la decisión que de la inscripción claramente lo tiene el registrador y seguramente va a seguir las recomendaciones que en su momento ha aprobado el Tribunal Registral o los precedentes que vinculantes al trámite de independización. Ya, muchas gracias. Ok, continuamos entonces. Helmer, a ver, Irene, por favor, activa tu micrófono. Buenas tardes. Adelante. Felicitándolo primero por la exposición. Yo tengo una duda, ¿no? Si se trata de un terreno que ahora tiene 300 metros cuadrados, pero ha sido resultado de una independización de un terreno matriz anteriormente que no tiene partida, no tiene partida. Solo o existe, perdón, o tiene partida, pero no tiene los planos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si en caso, cuando yo he hecho la búsqueda catastral, me resulta que hay dos partidas que han tenido cierre de partida. Entonces, ahí en ese caso también se podría aplicar la cuarta disposición complementaria. A ver, bueno, en este caso usted acaba de indicar que mi predio, o en este caso en el predio de 300 metros cuadrados, sí tiene partida. La situación es que no tiene plano, ¿correcto? Sí, sí. Correcto. En este caso, es posible aplicar el tercer párrafo del artículo 59, porque no es obstáculo para un trámite de independización que mi antecedente tenga plano. Lo único que bueno, técnicamente se tendría que demostrar es que esos 300 metros cuadrados no sean mayor al predio matriz, ¿no? Entonces, seguramente, claro. el registrador va a realizar un análisis legal, tanto de tracto sucesivo y demás aspectos legales, que obviamente le compete a él. Y si el área de catastro no advierte alguna superposición con algún predio colindante o algún título en calificación, entendería de que el trámite debería de inscribirse en este caso. Pero va a depender, como le digo, complementariamente del análisis legal que el registrador vaya a realizar, ¿no? Ya, disculpe, a esto nada más quiero agregar lo siguiente. Se trata de predios que ya están conformando un área de extensión urbana, hay edificaciones ya consolidadas y todo, ¿no? Y anteriormente la Municipalidad de Pimentel hizo una subdivisión de lotes con una resolución, pero no existe la resolución, no se encuentra la resolución. Y es por eso que mi problema es ese, ¿no? Ya está en área de expansión urbana, ya no es rústico, ya no A es ver, rústico. le comento un poco. Por ejemplo, Ujú. el tema que estamos tratando es una independización de predio rural. Por otro lado, usted comenta el tema de subdivisión. Recordemos que el tema de subdivisión también a veces se realiza en el ámbito rural, pero más que todo se conoce como el tema de parcelación en el ámbito rural, que también sí, subdivisiones, algunos refieren. Pero en el ámbito urbano, una subdivisión es un trámite netamente municipal. ¿Qué significa? Que mi predio matriz debe estar catalogado o en su partida electrónica debe decir predio urbano. Es decir, yo no podría subdividir o utilizar ese mecanismo de subdivisión en un predio que está en una zona de expansión urbana. Claro, podría estar en error la municipalidad, ¿no? Porque registros me ha dicho que es un predio rústico. Sí, porque seguramente en la partida registral debe decir predio rústico. Entonces, Claro. el procedimiento legal, ¿cuál es? Ujú. Que este predio rústico, para que sea convertido a un predio urbano, Ujú. necesariamente requiere de un proceso de habilitación urbana. Eso ya lo ha indicado varias veces, en este caso, el Tribunal Registral, ¿no? Sí, sí, lo sé. Solo que como ya están todos consolidados, no hay forma de hacer una habilitación urbana. Ya viven, ya hay casas de 2, 3 pisos, está en zona de expansión urbana y ya está consolidada. Ese es el problema. Ahí no se podría hacer habilitación. Claro, Tampoco tenemos los planos georreferenciados del matriz que tuvo 13 hectáreas, imagínese. claro. En este caso, como le decía, el tribunal ha sido un poco enfático en esa situación y ha indicado, ¿no?, que no es posible realizar la subdivisión de predios que registralmente estén inscritos como rústicos porque Claro. se requiere previamente el tema de habilitación urbana.
O sea, eso ya es un aspecto, digamos que ya Es una legal. condición. Solo se tendría que tratar de una independización en este caso para ese lote de 300 metros cuadrados, ¿verdad? Con Claro, eso termino. por ejemplo, en estos 300 metros cuadrados, sí es posible tal vez independizar, o sea, podría solicitar una independización sin cambio de uso vía municipal, pero claramente va a depender de que el municipio apruebe los planos, ¿no? Porque recordemos que Sí, un requisito fundamental acorde al reglamento es que el predio sea, que tenga 1 hectárea como área mínima, ¿no? Pero se ha visto casos que el municipio ha aprobado, digamos, independizaciones con áreas mucho menores, ¿no? Entonces, sí, va a depender mucho de la situación específica o del análisis que realice el verificador que y esté de cómo, llevando el caso, ¿no? claro, y de cómo exponga los antecedentes también, ¿verdad? Sí, exactamente. Incluso un tema de prescripción adquisitiva también es viable siempre y cuando, digamos, el notario en este caso tome competencia, ¿no? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos a seguir. Helmer, tengo una pregunta en el chat. A ver, te la leo. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarta disposición de registros públicos y el tercer párrafo del artículo 59? ¿En qué casos se usa para...? Me parece que hablas absuelto. Sí, sí, como ya se le indicó, la cuarta disposición complementaria es respecto al Sí, sí. plano. Ujú. Sí, sí, no, olvídalo. No dije nada. A ver, entonces ya creo que no tenemos más preguntas por esta tarde. Vamos ya cerrando con la capacitación. Muchas gracias, Helmer, por el tiempo que nos hemos dedicado esta tarde. A toda la gente que nos acompañó en Saga Lo Propio. Vamos a seguir publicitando nuestras capacitaciones, como ya saben, en nuestras redes sociales. No solo de la zona 13, sino del resto de zonas registrales. Por favor, síganos. Como Sunarpa Oficial, en Facebook, en X, en YouTube, en TikTok. ¿Algunas palabras, Helmer, para culminar? Sí, muchas gracias por su atención a todas las personas que están participando en esta capacitación. Bueno, una sugerencia rápida es que la SUNARPA está implementando varios mecanismos o aplicativos registrales. Yo sí les sugeriría a todos los que están participando en esta capacitación, utilícenlo. Hay varios aplicativos como que conoce aquí la base gráfica registral, tenemos el aplicativo Síguelo, que son aplicativos gratuitos que en este caso la SUNARPA está brindando a todos los usuarios. Nada más por mi parte, gracias por su atención y seguramente nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Seguro que sí. Bueno, hasta pronto con todos. Muchísimas gracias.